Esta es la portada de la actividad. Solamente les voy a hablar aquí sobre mí, no hay nada que explicar. Vengo de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La carrera que estoy estudiando es Técnico Superior Universitario en Gestión en Alimentación y Nutrición. La asignatura es Ética y Salud. El grupo es NA-NESA-2002-B1-006. Nombre de la unidad, Buenas Prácticas. Nombre de la actividad, Encuesta sobre Buenas Prácticas. Mi nombre es Andrea Paulina Jiménez Soto. Mi matrícula es S1922000789. Y la imagen de al lado representa lo que es la encuesta en el campo de la salud, que es lo que se hizo. Introducción. Se aplicó una encuesta a 15 personas de mi localidad con el fin de saber más acerca del tema las buenas prácticas. Como sabemos, para hacer una buena práctica es necesario y un requisito indispensable tener valores, principios y buena conducta. Aquel que haga lo contrario se verá perjudicado en su persona y en su trabajo. En este informe de resultados se explicará sobre la existencia de las buenas prácticas. A continuación se explicarán los resultados obtenidos en gráficas. Como se puede observar, esta es la gráfica de la pregunta 1. ¿Has acudido alguna vez a un hospital o clínica? Un 95% de las personas contestaron que acudieron a un hospital y un 5% respondieron que acudieron a una clínica. Análisis de la gráfica. Como se puede observar en la gráfica, todos acudieron a un sistema de salud. Si hubiera sido lo contrario, es claro que no se iba a poder hacer la pregunta y por lo tanto no habría resultados de las demás preguntas. Acudieron más al hospital que a la clínica, y es más frecuente ir a un hospital porque hay más doctores de distintas especialidades. No muchos van a una clínica. Como se puede observar, esta es la gráfica de la pregunta 2. ¿Por qué motivo tuviste que ir y cómo fue el trato con el médico? Todos contestaron que fue por una enfermedad, ninguno fue por una visita. Y el trato con el médico, pues no todos respondieron bien, ya que hay unos que los trataron mal. Análisis de la gráfica. La mayoría respondieron que fue por una enfermedad. Casi nadie va por una visita. Siempre se acude a un sistema de salud por algún malestar en el organismo o enfermedad. El trato no hubo mucho porcentaje, ya que hubo personas que explicaron que fueron muy tajantes los médicos y que no eran muy claros en su manera de hablar. Como se puede observar, esta es la gráfica de la pregunta 3. ¿Cómo calificarías el hospital o clínica que acudiste y explica por qué? La mayoría respondió que fue excelente y la otra fue bueno y en ninguno fue malo. En excelente explicaron que el ambiente lo consideraron bueno por el personal y en bueno porque no todos eran muy amables y en malo pues no hubo porcentaje. Análisis de la gráfica. La mayoría de las personas calificaron excelente el sistema de salud que acudieron. Solo pocas personas lo calificaron como bueno y en malo no hubo resultados. En excelente comentaron que fue por el agradable ambiente que percibieron, como se comentó en la gráfica, y por el personal. Y en bueno porque no todos eran amables. Como se puede observar, esta es la gráfica de la pregunta 4. ¿Consideras que el médico que te atendió fue cordial y respetuoso? La mayoría contestó que sí, fue excelente. Y algunos contestaron que sí, pero no tanto. Y otro que no, por falta de cortesía. Análisis de la gráfica. Hubo personas que comentaron que no fueron cordiales ni respetuosos los médicos, y unos comentaron que sí, pero que no fue tanto la cordialidad con ellos. Los que fueron más cordiales y respetuosos fueron los que los atendieron doctoras, y los demás correspondían a los doctores que no fueron así como las doctoras. Es claro que las doctoras fueron mejores en su profesión al ser cordiales y respetuosas. Como se puede observar, esta es la gráfica de la pregunta 5. ¿Recomendarías al médico que te atendió con alguna de tus amistades y por qué? Unos contestaron que sí, claro, y esto corresponde a la parte de las doctoras. Y no por su falta de amabilidad y corresponde a los doctores. Análisis de la gráfica. Se ve reflejado claramente que no todos recomendarían con alguna de sus amistades al médico que los atendió. Y en el otro resultado sí lo recomendarían, que fueron personas que los atendieron las doctoras. Eso está mal, porque se está hablando mal del médico y me hubiera gustado que fuera todo un 100%, pero desafortunadamente esos fueron los resultados que arrojó la pregunta.
Como se puede observar, esta es la gráfica de la pregunta 6. ¿Qué tan ideal sería tener un médico familiar? Todos respondieron que muy bueno. Incluso hubo personas que tienen un médico propio. Análisis de la gráfica. Como se puede observar, todos comentaron que es muy bueno tener un médico familiar y explicaron que es para evitar acudir a un sistema de salud. Nadie dijo que estaban en desacuerdo e incluso comentaron algunos que tienen su propio médico familiar, como se explicó en la gráfica, que los atienden cuando lo necesitan. Análisis de la gráfica. Como se puede observar, el valor que tuvo más frecuencia fue el respeto y después le sigue el de la solidaridad y honestidad. El otro no tuvo mucha frecuencia. Y es que ya se ha explicado anteriormente que esos son los valores que todo profesional de la salud lo deben tener más aparte de los demás y sin excepción alguna. Análisis de la gráfica. Como se puede observar, el valor que tuvo más frecuencia fue el respeto y después le sigue el de la solidaridad y honestidad. El otro no tuvo mucha frecuencia. Y es que ya se ha explicado anteriormente que esos son los valores que todo profesional de la salud lo deben tener más aparte de los demás y sin excepción alguna. Análisis de la gráfica. La mitad corresponde a doctoras y la otra a doctores, como se explicó en la gráfica, cuando debería haber sido todo excelente. Se comentó que las doctoras fueron quienes hablaban muy claro y de forma asertiva, sin hacer voces largas como lo hicieron los doctores que los atendieron las demás personas. Esto no debe ser así. Toda persona que se dedica al campo de la salud debe ser claro en su manera de hablar, sin que esté nervioso o tenga problemas con su manera de hablar. Análisis de la gráfica. La mitad corresponde a doctoras y la otra a doctores, como se explicó en la gráfica, cuando debería haber sido todo excelente. Se comentó que las doctoras fueron quienes hablaban muy claro y de forma asertiva, sin hacer voces largas como lo hicieron los doctores que los atendieron las demás personas. Esto no debe ser así. Toda persona que se dedica al campo de la salud debe ser claro en su manera de hablar, sin que esté nervioso o tenga problemas con su manera de hablar. Como se puede observar, esta es la gráfica de la pregunta 9. ¿Consideras que el médico que te atendió es un profesional, es decir, un excelente médico? Sí, por su ética, no, deja mucho que desear el trato. La mitad es para doctoras y la mitad es para doctores. Análisis de la gráfica. La mitad corresponde a las doctoras y la otra a doctores. Es claro que a los doctores les falta profesionalismo en su persona. Se necesita que la trabajen más, ya que no es posible que sí puedan dar un diagnóstico correcto y en lo demás no lo tengan. Sin excepción alguna, para ser un profesional al 100% se debe tener principios, amabilidad, buena práctica y normas morales. Como se puede observar, esta es la gráfica de la pregunta 10. ¿El diagnóstico del médico fue el correcto? Y si no, explica cuál crees tú que es el correcto. Todos comentaron que sí fue el correcto, o sea que hicieron una buena praxis los médicos, doctoras y doctores. Análisis de la gráfica. Todos hicieron una excelente praxis médica al dar diagnósticos correctos, pero a los doctores le faltó más la atención, los valores, el trato y la clara comunicación. Y se ve reflejado que no hubo resultado en el aspecto de equivocación de diagnóstico. Aquí fue el resultado que más me gustó de los demás, ya que tomaron correctas decisiones los médicos y tuvieron conciencia. Conclusiones. Se demostró que no todos hacen buenas prácticas y tienen profesionalismo en su persona. Y desafortunadamente así es. No todos son cordiales ni respetuosos y no cuentan con valores. Es por eso que se dividió la gráfica en dos, doctoras y doctores, para comparar quiénes son excelentes en el campo de la salud y también porque en las encuestas salió que los atendieron doctoras y doctores. Hay que seguir estudiando más sobre la ética profesional y las buenas prácticas en el campo de la salud para que las personas que atendamos a futuro nos valoren y hablen bien de nosotros. Sería feo que tu paciente te diga que eres un mal doctor por no contar con profesionalismo ético. Las imágenes corresponden a esto, a profesionalismo ético y a buenas prácticas. Análisis de la gráfica. Se dividió la gráfica en doctoras y doctores, con el fin de comparar quién es más profesional y quién hizo una buena práctica. Como se puede observar en la gráfica, las doctoras son quienes hicieron una buena práctica y tienen profesionalismo. En cambio los médicos no, pero sin embargo sí hicieron una buena práctica. Pero los valores, el trato, la amabilidad y la comunicación dejan mucho que desear. Según mi punto de vista, es que hay a veces que los hombres son tajantes y las mujeres son más cordiales. Con esta gráfica se demuestra quiénes son los que hacen buenas prácticas y tienen profesionalismo en su persona. Las imágenes representan una, el análisis de resultados de una encuesta y la otra, doctores
que de eso se trata el tema sobre el campo de la salud. Reflexión sobre la ética moral y las buenas prácticas. Ya se sabe que la ética son un conjunto de normas que sirven como guía para encaminar a hacer el bien y que la moral le ayuda a estudiar las conductas de las personas, lo que está bueno y lo que está malo. Para poder hacer una buena práctica en el campo de la salud, es necesario contar con los principios éticos y las normas. Si un médico no cuenta con eso, es claro que no es un profesional y por lo tanto puede perjudicar a su persona y a su trabajo. Además es indispensable y hasta ya es un requisito que todos los que se dediquen al campo de la salud tengan lo que se mencionó antes. Esto es para que haya bienestar, paz y armonía. Las imágenes corresponden a esto, a ética y moral y buenas prácticas.